ways to get better. Right or wrong. Using AI to write a love letter. Right or wrong. I'm following Pastor Andy on Instagram. Right or wrong. Avoiding seed oils at every single text you get. Right or wrong. Making Pastor Brandon eat broccoli. Right or wrong. Telling your spouse to give an apology. Right or wrong. Saying yes when your heart says no. Right or wrong. Caring so much that you lose control. Right or wrong. Using ChatGPT to confess your sins. Right or wrong. Blaming the devil for your Netflix binge. Right or wrong. Obeying the rules only when you agree. Right or wrong. Not giving a tip at Applebee's. Right or wrong. Bueno, la semana pasada hablamos de un tema con el que a nadie le gusta lidiar y es la autoridad. Si te lo perdiste, puedes encontrarlo en nuestro canal de YouTube o en nuestra aplicación de Kenosha. Pero esta semana vamos a hablar de un tema que creo que a todos nos puede enfadar un poco, ¿ok? De hecho, simplemente dirígete a la persona que tienes a tu lado y dile, probablemente te vas a enojar hoy, ¿ok? Ok, entonces vamos a hablar de lo que es la empatía, o mejor dicho, de cuando la empatía se deteriora y de la empatía tóxica. Y tomé prestado este término de Ali Bestocky, su excelente libro sobre la empatía tóxica, y quiero darle crédito. No sé si ella acuñó el término, pero lo hizo famoso. ¿Alguna vez has sentido empatía por alguien? Y piensa en una situación que te llama la atención. Antes de venir a Kenosha, crecí en Iowa y terminé aquí. Antes de venir a Kenosha, serví durante 5 años en el centro de la ciudad, en el oeste de Chicago, para ser más específico. Y si creciste en el oeste de Chicago, ahí es donde comencé mi ministerio. Terminé en el oeste, trabajando en el centro de la ciudad durante el 3er año de preparatoria en Iowa. Y hicimos un viaje misionero de Chicago y ahí me enamoré por completo de la idea de ministrar en ese contexto. Ahora, no pensé que Dios me llamaría al ministerio de tiempo completo, seguía siendo meteorólogo, pero me hace gracia, Dios me llamó a través de un viaje misionero. Así que nunca se sabe qué pasará cuando envías a tus hijos de viaje, y ya sea la escuela secundaria o preparatoria Revolution. A nuestro grupo de jóvenes, de acuerdo, envíen a sus hijos. Dios comenzará a moldearlos. Y Dios me moldeó en el grupo de jóvenes y me llamó durante 5 años en el oeste de Chicago. Conocí a 2 personas, uno se llamaba Jeff, el otro era Al. Los conocí en mi 3er año de preparatoria. Eran personas sin hogar, pero habían logrado rehabilitarse, dejar las drogas, mantener un trabajo, conseguir un apartamento y, lo más importante, entregar su vida a Cristo. Y fue realmente maravilloso. Y de hecho, los conocimos también, que vinieron en un tren Amtrak a verme graduar en el centro de Iowa. Así que estoy en un pelito de Iowa. Aquí están estos 2 chicos al final de la rampa y no conocen nada de esto. Y nos tomamos fotos y digo, bueno, ¿y quiénes son? Y son mis amigos sin hogar de Chicago. Y bueno, y así que fue muy bien hasta que un día él empezó a luchar contra la depresión. Empezó a preocuparse por su trabajo. De hecho, se atrasó en su trabajo, perdió el trabajo, se atrasó con el alquiler y bueno, ya sabes dónde iba eso. Y un día simplemente se levantó de la cama y dijo, ¿sabes qué? Fue mucho más fácil para mí en su mente, en ese momento, en su punto más bajo, si simplemente salía de la calle y volvía a mendigar. Y eso fue lo que hizo. Salió de su apartamento y bajó a la calle, comió de la basura y empezó a mendigar, aunque tenía apartamento, porque así era más fácil. Y adivina qué pasó cuando empezó a mendigar. Y la gente comenzó a darle comida. Y cuando pensaron a darle comida, se dio cuenta de que estaba en un apartamento horrible, dejó de todas sus cosas allí y nunca regresó. Y nunca volví a ver a Al. Ahora, la gente intentaba ser amable. Y les diré que a veces cuando hacemos cosas buenas nos sentimos bien, pero en realidad sufren. No digo que nunca debamos dar comida ni ayudar a alguien sin hogar. Al contrario, tanto Jeff como nosotros recibimos ayuda y se les dio una mano en lugar de una limosna. Y he dado comida a gente en Chicago, pero quiero decirles que no solo les doy comida, les doy orientación. Y quiero asegurarme de que al ayudar no lastimamos a nadie. Pero lo que pasa con Alice fue que pudo volver a su antigua vida, pero cuando le doy comida a alguien siempre le indico el refugio más cercano.
Incluso llamo al refugio y les pregunto, ¿podemos comunicarnos contigo ahora mismo? En cuanto a la comida no les voy a dar mis sobras, voy a ir a preguntarles, ¿qué quieres del menú? ¿Ok? Pero siempre que se acaba la comida, ¿qué vas a hacer? Siempre piensa en los próximos pasos, así que, repito, no dudo que la generosidad de la gente, pero debemos ser útiles. En un momento de debilidad, Al pensó, ¿cuál es la lucha? Y volvió a la calle para no volverlo a ver. Ese tipo de empatía, por cierto, no es efectiva. Es ineficaz. De hecho, esto es lo que nos enseñaron cuando estábamos en el albergue para personas sin hogar en el oeste de Chicago y puede ser perjudicial. Busca sentirse mejor. A veces nuestra generosidad se centra más en cómo nos sentimos al dar en lo que realmente nos ayuda. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que al dar y ser generosos no nos centremos en nosotros mismos, sino en los demás. Empatía hiriente, compasión protectora, que algunos llaman señales de virtud, compasión equivocada, todo esto es lo que lo llamaría empatía tóxica. Este tipo de empatía también se ha convertido en una marca y cultura hoy en día. Si no dices las palabras aprobadas, evitas frases políticamente incorrectas, actúas de cierta manera, no solo eres insensible, sino que te etiquetan como intolerante o acusado de incitación al odio. ¿Alguna vez has sentido ese tipo de presión o tal vez grupos de amigos o quizás tu familia o incluso tu lugar de trabajo te obligan a decir las cosas de cierta manera? Y no digo que seas cruel, poco amable ni considerado. Digo que usar un lenguaje apropiado a veces te hace sentir como... Si empiezas a usar este lenguaje apropiado, quizás sean pronombres o quizás ciertas formas de expresar las cosas, se siente como si fuera diametralmente opuesto a las cosas de Dios. ¿Alguna vez te has sentido así? Quizás con tu familia. Quizás hayas tenido una convicción bíblica sobre el matrimonio, el género, el aborto, la política o la inmigración, pero luego alguien que amabas o creías que lo vivían de otra manera por preocuparse por ellos. Comenzaste a notar entonces que tu corazón se ablandaba ante esa postura y tal vez incluso cambiaba, aunque la palabra de Dios no había cambiado al respecto. Si tu corazón está cambiando simplemente por la emoción y no por lo que dicen las escrituras, quiero que sepas que has caído en lo que se llama empatía tóxica. La empatía ha sido secuestrada y envenenada. Ese veneno se ha vertido en nuestro abastecimiento cultural. Por eso, las escrituras dicen en Romanos 12:9 que el amor sea genuino, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Así que este mensaje de esta mañana no se trate de no ser una persona empática, no ser una persona fría o alguien que no deba mostrar compasión. Deberías hacerlo. Algunos de ustedes podrían necesitar más empatía en sus vidas. No usen este mensaje para ser. Ven, les dije que podía ser así. Y no, este mensaje no tiene licencia para ser cruel, frío ni egocéntrico. Más bien al ayudar, queremos asegurarnos de que realmente estamos ayudando con la verdad de la palabra de Dios. Amén. Por lo tanto, necesitamos saber qué es la empatía bíblica. Al mismo tiempo, debemos rechazar cualquier forma de empatía que no provenga de Dios. Así que, como ya saben, si llevan un tiempo aquí en la iglesia de Kenosha, vamos a definir algunas cosas, porque las palabras tienen significado, las palabras son poderosas, moldean nuestra comprensión e incluso nos permiten comunicarnos. Las palabras. La cultura a menudo redefine las palabras, sencillas o bíblicas, amor, verdad, justicia y libertad, como ejemplo, que se ajustan a las preferencias de quienes las redefinen. Cuando desconocemos el significado bíblico de una palabra o lo que Dios dice al respecto, terminamos aceptando ideas que podrían parecer correctas, pero en realidad contradicen el corazón de Dios. Dicho esto, definamos algunas palabras y veamos el contexto bíblico de lo que es la empatía. Así que planteémonos esta pregunta. Empatía. Veamos una definición. ¿Se encuentra la palabra empatía en la Biblia? Y no pongas la pregunta, no pongas la respuesta todavía, pero ¿se encuentra esta palabra? No. Ahora, esto puede sorprender a algunos. De hecho, si hicieras un estudio de palabras sobre la palabra empatía, es una palabra inglesa, no se usa ni una sola vez en las escrituras y con razón. La palabra empatía es relativamente nueva, se acuñó en el 1903 a partir de la traducción que un psicólogo hizo de un término alemán. En realidad era un término artístico en Alemania. La palabra que obtenemos empatía significa
absorber la obra de arte. Y el psicólogo en 1903 se preguntaba qué pasaría si absorbiéramos las emociones de las personas. Así que la comprensión de la traducción de 1903 de empatía es la capacidad de comprender y apreciar los sentimientos y experiencias de otra persona. Así que la empatía en sí misma no es una virtud bíblica porque no es una palabra en las escrituras, y eso nos lleva a nuestro dilema actual. La empatía en sí misma es un sentimiento neutral. No está mal sentir lo que siente otra persona, pero cuando se separa de la verdad puede llevarnos a lugares muy oscuros. Así que debemos analizar la esencia de la empatía para ver si podemos ver las ideas bíblicas que la sustentan y así mantenernos en el camino correcto. En las escrituras encontramos dos palabras que deben guiar nuestra empatía. La primera es compasión. La palabra compasión proviene tanto del hebreo bíblico como del griego y significa tener misericordia, sentir compasión, tener piedad. La Biblia usa la palabra compasión para describir a Jesús cuando veía grandes multitudes o sentía lo que sentían y veía lo que estaba pasando. A menudo los alimentaba, los sanaba y les daba el evangelio para sus almas. Mientras que la empatía implica conectar con diversos estados emocionales, ya sean caídos o no, la compasión no se trata solo de un sentimiento, sino de actuar para aliviar el problema dentro de la verdad de Dios. Así que cuando vemos a Jesús actuando con compasión, no solo comprende la situación, sino que busca cómo podemos aliviarla con sinceridad. Cuando sentimos compasión, es bueno comprender la situación, pero también buscar cómo podemos traer el amor y la verdad de Dios a esta situación. Y vemos esto en Mateo 9:35 y vamos a extendernos un poco más en esto, pero permítanme leerles esto ahora. Mateo capítulo 9:35 dice: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando la buena nueva del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver a las multitudes sintió compasión de ellas, porque estaban angustiadas, abatidas, como ovejas sin pastor. Otra palabra bíblica que debemos reconocer y que debe regir nuestra empatía es simpatía. La simpatía es la capacidad de apreciar la condición del otro, especialmente a través de la experiencia compartida de dolor o sufrimiento. Mientras que la empatía se siente con alguien, la simpatía se siente por alguien. Permítame repetirlo. Mientras que la empatía se siente con alguien, la compasión se siente por alguien. Mientras que la empatía penetra en las emociones de alguien, la compasión reconoce profundamente el dolor y la preocupación de una persona, pero mantiene la suficiente distancia para brindar consuelo. Hebreos 4:15 nos muestra la compasión que Dios tiene por nosotros, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Ahora, si lees la Nueva Versión Internacional, sí usa la palabra empatía. Es una decisión de traducción, dada la profundidad de esa palabra, pero repito, como empatía no es una palabra griega, no creo que sea la traducción correcta. Significa lo mismo, y no me malinterpretes, no creo que sea un error doctrinal. Creo que la traducción es mantener compasión, porque esa es la palabra griega, así que compadecer es una mejor traducción, ya que la empatía existía hasta 1906. Pero Dios podría perfectamente. Ahora, la cuestión es que no creo entender lo que hacían los traductores de la Nueva Versión Internacional al traducir del griego al inglés. Se dan cuenta de que la compasión de Dios es el conocimiento absoluto de nuestros sentimientos y las tentaciones que enfrentamos. Y Dios lo sabe todo y es omnisciente. Él sabe lo que sentimos. Él lo comprendió e incluso cuando Jesús anduvo por este mundo fue tentado en todo, pero sin pecado. Y eso debería ser un gran consuelo para nosotros esta mañana. Que Dios sabe lo que sentimos, que Dios sabe lo que pensamos. Él sabe cómo nos hemos sido tentados y no podemos decirle, Dios, tú no entiendes. Y sí, Él lo entiende. Pero lo que pasa con Dios es que en su empatía por nosotros es perfecto. Él nunca permite que la emoción que sentimos por lo que estamos pasando arruine su camino perfecto para nuestra vida. Como padres terrenales, a veces nos dejamos llevar a las emociones de nuestros hijos.
A veces no hacemos lo que debemos hacer porque las emociones son muy fuertes. No es así con nuestro Dios. Nuestro Dios conoce perfectamente nuestros sentimientos, pero en su interior guarda su carácter, del cual podemos gozarnos. Porque no importa cuán inestables nos sintamos a veces, sabemos que tenemos un Dios bueno y estable y cariñoso que nos ama. Y es muy alentador, ¿verdad, iglesia? Ahora que hemos definido la compasión y la simpatía, creo que podemos intentar definir una comprensión bíblica de la empatía. Así que, aunque la palabra empatía no es griega, creo que podemos encontrar los conceptos de empatía en las Escrituras. Intentemos definirlo y mantenerlo dentro del marco bíblico. La empatía bíblica es esta: la compasión y simpatía con la capacidad de comprender los sentimientos, pensamientos o actitudes de otra persona de diversas maneras. Y lo digo nuevamente: compasión y simpatía con la capacidad de comprender sentimientos, pensamientos o actitudes de otra persona de diversas maneras. Eso significa que lo sientes como si estuvieras pasando por esto. Romanos 12:15 creo que realmente abarca una comprensión bíblica de la empatía. Regocíjense con los que se regocijan, lloren con los que lloran. La empatía en sí misma es neutral. Sentir lo que alguien siente no es bueno ni malo en sí mismo, no es un fruto del espíritu. Más bien, la empatía es lo que haces con compasión y simpatía, lo cual puede llevarte a hacer el bien o el mal según con qué estés empatizando. La empatía se vuelve tóxica cuando confías completamente en tus sentimientos para guiar tus pensamientos y acciones. A pesar de la verdad, la empatía se vuelve tóxica cuando confías en tus sentimientos para guiar tus pensamientos y acciones en detrimento de la verdad bíblica. Dicho esto, definamos la empatía tóxica. La empatía tóxica es la siguiente: cuando la compasión y la simpatía se separan de la verdad y se usan para justificar o permitir creencias o comportamientos dañinos. Y anota esto, o tómalo una foto. Cuando la compasión y la simpatía se separan de la verdad y se usan para justificar o permitir creencias o comportamientos dañinos, quizás ahora digas: amo a la gente. Solo quiero sumergirme en sus sentimientos. Solo quiero amarlos. ¿Por qué tenemos que recurrir siempre a la verdad? De hecho, eso es lo que Alibaba metió en su libro Toxicidad. Y de hecho, en una entrevista reciente con el New York Times, dijo: la gente se le acerca constantemente. ¿Por qué tenemos que recurrir a la frialdad de la verdad? Simplemente hacen en el fango con ellos, a verdad donde nos lleva. Siempre que dices mira dónde vas, siempre va a algún lado malo. De hecho, esto es lo que dijo y citó el New York Times. Me dicen una y otra vez que a veces la verdad no importa. Y por cierto, esto viene de cristianos. Solo hay que tener empatía. Fin de la cita. Hay otra tendencia inquietante con la empatía o empatía tóxica que se está extendiendo a los círculos cristianos de TikTok, a los círculos de consejería e incluso a los sermones, y estoy seguro, pero está llevando la empatía a otro nivel. La está convirtiendo en un don espiritual y la está llamando el don de la empatía. ¿Alguien ha oído hablar de eso antes? Directamente en línea: empático. Soy un empático. Simplemente percibo los sentimientos de la gente. La última vez que revisé en 1 Corintios no existía la palabra empático. Y con razón, empático es una palabra aún más reciente que empatía. Se describe a los simpáticos como personas con un don especial, intuitivos, con sensibilidad emocional y a veces incluso espiritualmente abiertas. Esta palabra fue acuñada en el 56 por el escritor de ciencia ficción Mackintosh, de ciencia ficción. No era teología, luego fue retomada por la psicología y la nueva era, y quizá le hayas visto en la cultura de pop Star Trek. La siguiente generación de Anna Troy era una mestiza con habilidades empáticas que le ayudaron en su trabajo como consejera. La afirmación de que los empáticos pueden percibir la sensibilidad física no proviene de la Biblia, en realidad proviene del ocultismo. Nadie acepta que Dios sea la capacidad de percibir plenamente las motivaciones de nuestro corazón y sentir nuestros sentimientos con tal comprensión. Cuando alguien dice que puede mirar con empatía a tu mente y corazón, eso no es bíblico, es ciencia ficción. Huye. Sin embargo, esto ha invadido nuestro pensamiento cristiano, nuestros TikToks y la consejería
cristiana. Y por supuesto la cultura también lo ha adoptado. La empatía no es mala, es compasión y simpatía con la capacidad de percibir indirectamente los sentimientos, pensamientos o actitudes de otros. Recuerda que la empatía es neutral, lo importante es que lo haces con ella. Cuando nuestra empatía se vuelve tóxica, nublamos la luz de la verdad con lo que llamamos amor. Y esta es nuestra idea principal hoy. Vamos a profundizar en el texto y veremos cómo Jesús usó la empatía. Pero el amor sin luz pierde el rumbo. Así que veremos 3 cosas que necesitan para proteger sus corazones, para que su empatía no se vuelva tóxica. Y la número 1 es la empatía que ignora la verdad y la eternidad. Y Mateo 9:35 dice: y si buscan sus Biblias o la aplicación de Kenosha, y dice: Jesús continuó recorriendo todos los pueblos y aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Cuando vio la multitud, sintió compasión de ellas, pues estaban angustiados y abatidos como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús iba a Galilea, y por cierto Galilea tenía unas 200 aldeas en una extensión de 60 kilómetros cuadrados, así que era mucha gente. Jesús iba de pueblo en pueblo, y lo que vimos, como era habitual en Jesús y también en la iglesia primitiva, era que la primera parada en ese pueblo era la sinagoga. Porque era la sinagoga, era el centro de ese pueblo. No solo era el centro religioso, sino que también servía como lugar para comparecer ante un juez. Era un lugar que funcionaba como ayuntamiento, cumplía las funciones de un ayuntamiento, pero también era como la plaza del pueblo. La gente iba allí a intercambiar ideas. En la sinagoga específicamente tenían una tradición. Esta es una tradición que se encuentra en la Biblia, pero existía la tradición de la libertad sinagogal, donde los laicos o dignatarios itinerantes podían leer y explicar las escrituras. Así que vemos a Jesús a menudo aprovechando esta libertad sinagogal, donde decían cualquier dignatario o itinerante, y Jesús respondía: disculpa. Ok, esto también se observa en la iglesia primitiva. Y Pablo hacía esto de ciudad en ciudad. Y recuerdo haberlo hecho una vez también, no en una sinagoga, pero en vez me invitaron a un campamento juvenil y fue interesante. Me contrataron en un campamento juvenil. Era un lugar donde no creían en el evangelio. Y bueno, voy a predicar el evangelio, así que solo tuve que dar un par de charlas y predicar del evangelio. Un grupo de jóvenes entregó su vida a Jesucristo, pero por horror del campamento, muchos de los monitores también entregaron su vida a Cristo. Y luego nunca más me pidieron que volviera. Entonces, cuando Jesús aparecía en diferentes lugares, aparecía en las sinagogas y era como una especie de WrestleMania teológica, la gente decía: no puedo creer que hayas dicho eso. Jesús iba a las sinagogas para conectar con la gente y que escucharan el evangelio. Además, en su misericordia y bondad sanaba y proveía. En Mateo 9:36 vemos que sintió compasión por ellos porque estaban angustiados y abandonados como ovejas sin pastor. Y muchos entre la multitud habían oído a Jesús de los otros pueblos. Si hay 200 pueblos en la zona de Galilea, seguro que se corrió la voz rápida. Y la gente estaba angustiada, estaban abatidos, necesitaban sanidad, necesitaban provisión. Algunos estaban oprimidos por demonios y querían que Jesús se ocupara de ellos. Pero Jesús les iba a dar algo más que una sanidad física o una provisión. Les iba a traer y ofrecer salvación espiritual. Jesús vio a las multitudes y nosotros vemos esta palabra que tenía compasión. Esta palabra, como mencionamos antes, significa tener misericordia, sentir compasión, tener piedad. Pero la palabra griega específica que se usa aquí en Mateo 9:36 viene de la palabra mover los intestinos. ¿Sabías que sí? Nunca volverás a pensar en la palabra compasión de la misma manera, ¿verdad? Estoy moviendo los intestinos ahora mismo porque eso me dolió, me molesta. Pero en el mundo antiguo los intestinos estaban en cualquier lugar del área del estómago. Y sentían que el estómago era el centro de todas sus emociones. Cuando veían algo que les revolvía el estómago, les hacía sentir algo en el estómago. Todavía usamos estas frases hoy en día, como te enojas mucho por algo, piensas en ello, pero a veces lo sientes
en el estómago. Así que, bueno, tomaron esa idea de, ¿sabes qué? Lo siento aquí, de aquí deben venir nuestros sentimientos. Y bueno, ahora sabemos científicamente que no es ahí donde se encuentran nuestros sentimientos, es nuestro intestino. Pero sí sabemos que en nuestra mente afecta a nuestra salud intestinal. No creías que fuéramos a venir aquí hoy, ¿verdad? El 90% de las serotoninas se producen en el intestino, que regula nuestras emociones. Así que si sentimos compasión por alguien, misericordia y piedad, a menudo la sentimos profundamente. Jesús vio a estas multitudes y sintió compasión. No solo le rompió el corazón, sino que fue desgarrador. Vio gente abatida, vio gente angustiada, desamparada y sin ovejas. Sintió compasión y eso lo llevaría a la acción. Ahora quiero describir lo que significa estar angustiado y abatido. Cuando vio a esta multitud, no buscaban una respuesta espiritual. Fácilmente podría haberse enojado, pero no, tuvo compasión. Sintió lo que sentían, vio cómo terminaron en ese lugar. Estar angustiado significa estar destrozado, magullado, exhausto, abatido completamente, indefenso. Jesús sintió compasión por la gente, no por ira ni por juicio justo, sino porque no contaban con un pastor que los guiara. Los pastores de la época eran los fariseos, los saduceos y los escribas. Y si lees la totalidad de los evangelios, sabes que los fariseos, los saduceos y los escribas eran el contraste de Jesús. Eran sus antagonistas, eran sus enemigos. Buscaban matarlos. De hecho, lo lograron con sus palabras y sometiendo a Pilato, lo crucificaron. Se preocupaban por su apariencia en lugar de cambiar adentro hacia afuera. Así que, quienes deberían haber tenido ovejas, quienes deberían haber tenido un pastor que les preparara por el camino del Señor venidero, simplemente estaban deambulando. Jesús tuvo compasión aún así. Así que al ver su huida, simplemente no tuvo compasión que los llevaría de hecho a la acción. Así que reunió a sus discípulos y les dijo, oigan, este es nuestro plan de acción. Y les dijo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, oren al Señor de la mies para que envíe obreros a sanar, a dar alimento, a cavar pozos y construir grandes edificios. Pero no lo dijo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dijo entonces? Rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su cosecha. No es que esas cosas sean malas para sanar, para buscar alimento, para cavar pozos, para construir grandes edificios, pero la compasión de Jesús no se limitaba a lo físico que teníamos ante nuestros ojos. La compasión de Jesús siempre tenía una visión a largo plazo, siempre tenía el panorama completo, siempre tenía el reino en mente. Jesús no les dio a las personas lo que sentían que más necesitaban. Jesús les dio lo que más necesitaban. Y quiero que sepas, cuando estás orando a Dios y sientes que Dios no te entiende, cuando sientes que Dios no te escucha, quiero que sepas que a menudo Dios no nos da lo que creemos que más necesitamos. Dios está orando para darte lo que más necesitas. Él está orando y delante de ti. Y nuestra compasión debe ser igual. La gente pensaba que lo que más necesitaba era sanidad física y provisión. Y por cierto, Jesús lo hacía. Pero Jesús vio lo que más necesitaban y era la salvación espiritual. Y con demasiada frecuencia nos centramos en las cosas pequeñas o a expensas de lo principal. El amor sin luz se extravía. ¿Te lo imaginas? Jesús solo fue allí a sanar, pero no a predicar el evangelio del reino. Una empatía tóxica habría pasado por alto lo que más se necesitaba. La empatía tóxica habría sentido con razón la angustia y el abatimiento de la gente, pero no habría podido dejar de lado sus sentimientos y se habría dejado dominar por la profunda emoción de aliviar el dolor inmediato a costa del dolor
eterno. Habría perdido el reino con soluciones terrenales. Nuestra empatía debe basarse siempre en soluciones eternas. Y cuando se basa en soluciones eternas, no solo buscaremos la salvación de las almas, sino que también las cuidaremos en el presente. Nuestra empatía debe basarse en soluciones eternas. Y la compasión de Jesús no pasó por alto la verdad ni lo que necesitaban del Evangelio del Reino. Sería un error intentar resolver las soluciones del reino con soluciones terrenales, y nuevamente nuestra empatía debe basarse en soluciones eternas. Y esto es importante al de afrontar situaciones emocionales en la vida, ya sea en nuestra sexualidad, problemas de aborto o adicciones. La empatía tóxica busca aliviar el dolor de las personas sin encontrar la solución a la verdad. Por lo tanto, la empatía que ignora la verdad ignora la eternidad. En segundo lugar, la empatía no debería ahogarse en tus sentimientos. La empatía no debería ahogarse en tus sentimientos. Hace unos años, House y yo recorrimos un sendero junto al Océano Pacífico. Era un sendero hermoso. A Alice y a mí nos encanta hacer senderismo. Llevamos a nuestras familias de excursión y era un sendero hermoso. Pero la recompensa siempre es una recompensa con el sendero. A veces la recompensa es cuando se termina. Pero a menudo podía haber una cascada, un lago, un árbol muy alto. Y en este caso íbamos por los riscos y terminamos en esta playa. Vamos a esa playa y así lo hicimos. Después de un par de horas de caminata subiendo y bajando, se podía ver el océano. Finalmente llegamos y mientras bajábamos había muchísima gente en su punto de recompensa. Caminaron para llegar a esta playa. Estás al pie de los riscos, mirando hacia arriba y ves al océano entrando y arrasando entre esos riscos gigantes. Pero a la derecha había una cueva. Y si esta cueva había un letrero que decía no nadar hasta la cueva, corriente submarina peligrosa. Bueno, sabes que habrá un tipo que nade hasta la cueva. Y recuerda que yo no soy ese tipo, ¿ok? Pero había un tipo, parecía un nadador olímpico. Decidió ir a la cueva. Estaba viendo a este tipo nadar y llegar a la cueva, pero no pudo subir y la marea empezó a subir. Estaba sentado allí comiendo una barra de granola y dije, voy a ver a un tipo ahogarse. Y de inmediato me embargó la emoción. A otras personas también. ¿Y qué hacemos? Así que finalmente me levanté y Alison me dijo, Andy, ¿qué estás haciendo? ¿Me vas a dejar viuda? Pensé, alguien tiene que ir a buscarlo, va a morir. Y pensé, sí, bueno, si entras tú, yo también tengo que rescatarlo, no me dejes viuda. En ese momento me di cuenta de mi empatía. No habría nadado lo suficiente bien como para lograrlo. Y si lo hubiera logrado, ¿cómo habría nadado de regreso? Y es como la empatía tóxica. Cuando dejas que el caos o el dolor de otra persona nos hunda emocionalmente, ya no ayudamos. Ya no ayudamos. La compasión no significa ahogarse con la persona, significa mantenerse firme en la verdad mientras la ayuda a encontrar un terreno firme. Una vez más Jesús mostró esta profunda emoción, pero nunca permitió que los sentimientos se separaran de la verdad. Y de hecho en Juan 11:1, pueden buscarlo en sus Biblias o en la aplicación de la iglesia de Kenosha. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo, era de Betania, el pueblo de María y la hermana de Marta. La María cuyo hermano Lázaro ahora estaba enfermo era la misma que derramó sobre el Señor y le sacó los pies con sus cabellos. Así que la hermana mandó a decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Al oír esto Jesús dijo, la enfermedad no es hasta la muerte, es para la gloria de Dios, para que su Hijo sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, así que al oír que Lázaro estaba enfermo se quedó 2 días más y luego dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Así que en los primeros 5 versículos tenemos un contexto. Tenemos un contexto donde vemos la crisis, algunos de los amigos más cercanos de Jesús. María, Marta y Lázaro se encuentran en peligro. De hecho, es Lázaro quien está muy enfermo. Así que sabían dónde estaba Jesús, así que María y Marta enviaron a unos amigos para informarle a Jesús que Lázaro estaba a punto de morir. Muchos teólogos creen que para cuando estos mensajes llegaron a Jesús, Lázaro ya estaba muerto. La respuesta de Jesús al principio es desconcertante. Y dijo, no va a morir.
¿Qué es aún más desconcertante? Se quedó 2 días más. ¿Y qué pasó ahí? Y piénsalo, si alguien dijera, oye, tu familiar está enfermo, ¿sabes qué vas a hacer? Ocúpate de eso, me voy de aquí, voy a ver a mis familiares. Y él diría, no se va a morir. Tengo que atender asuntos del reino de 2 días más. Y bien, gracias, nos vemos en un par de días, no va a morir. Esa fue la respuesta más extraña, ¿verdad? Jesús sabía que iba a morir. Jesús sabía que no podía regresar hasta que estuviera muerto. Y que no podía regresar hasta que su padre se lo dijera. Recuerda, Jesús solo hizo lo que vio hacer a su padre en el cielo. Ahora, ¿por qué permitiría a Dios una demora? Porque Jesús sabía que si regresaba de inmediato, María, Marta e incluso Lázaro se verían privados de un milagro asombroso que solo puede ocurrir con la demora. Jesús tenía la perspectiva completa. Cuando Jesús llegó, encontró que Lázaro ya llevaba 4 días en el sepulcro. Y nuevamente tardó aproximadamente un día en recibir el mensaje. Jesús se queda 2 días más, luego regresa un día, eso da 4 días. Y Betania estaba cerca de Jerusalén, a menos de 3 kilómetros. Muchos judíos habían acudido a Marta y María para consolarlos para su hermano. En cuanto Marta oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Sin embargo, ahora sé que todo lo que le pides a Dios, Dios te concederá y tu hermano resucitará. Jesús le dijo, Marta, la querida amiga de Jesús, lo recibió con absoluta tristeza y desconcierto. Si hubieras estado aquí, no habría muerto. Siente esa emoción y piensa, sí, no va a morir. Me quedaré un par de días. Estos tipos regresan y dicen, Jesús dijo que no iba a morir, pero está muerto. Oh, mira, ahí viene Jesús. Ok, sé que normalmente tienes razón, pero si hubieras estado aquí, no estaría muerto. Ahora, es fácil mirar a Marta y decir cómo se atreve a hablarle hacia Jesús. Pero quiero felicitarla de forma muy importante. ¿Qué tiene ella en su lamento? Fe. Fe en que si Jesús viniera, podría sanar. Ahora bien, lo que le falta es la perspectiva teológica completa de lo que Dios realmente hará en esa situación. Así que Jesús tenía algo más grande en mente. Y como saben, a menudo nos confundimos al pensar por qué Jesús actúa de cierta manera. ¿Y sabes qué? Cuando la gente dice tener la respuesta a todo, no es cierto. A veces no sabemos por qué Dios hizo algo, por qué Dios se llevó a esa persona en un momento determinado, o porque Dios permitió que algo en particular sucediera en nuestra vida. Quizás nunca tengamos estas respuestas de este lado del cielo, pero lo que sí puedo decirte es que cada situación difícil es un momento en el que Dios te está ayudando a crecer. Cada situación difícil que he vivido es un momento en el que Dios puede hacerme crecer. Es el crisol de las dificultades, donde creces más rápido, pero también es el crisol de las dificultades que se pueden desperdiciar. Así que Dios iba a hacer algo, iba a demostrar que tenía el control, iba a resucitar a Lázaro. Eso sí iba a ser algo que, si sus emociones se hubieran visto secuestradas por el dolor de Marta, el milagro no habría ocurrido y su fe no habría podido crecer de esa manera. María creía que Jesús resucitaría a Lázaro al final de los tiempos, lo cual es cierto. Eso ocurrirá cuando Jesucristo regrese, los muertos resucitarán, pero lo que ella no imaginaba era que Jesús realmente lo resucitaría ese día. María también tenía una palabra para Jesús, Juan 11:32. Cuando María llegó al lugar donde estaba Jesús y le vio, se postró a sus pies y dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lloraba profundamente, y al verla llorar y a los judíos que le acompañaban, Jesús se conmovió profundamente y se turbó. Y dijo, ¿dónde lo habéis puesto? Preguntó Jesús. Ven a verlo, Señor, respondieron. Y luego viene el versículo 35, el más corto de la Escritura.
Y Jesús lloró. Y puede que sea el versículo más corto de toda la escritura, pero tiene un profundo significado. Esa palabra lloró no es como, oh mira, no, es como si fuera una ballena horrible y desgarradora. Ahora, eso puede ser confuso porque a veces lloramos porque no sabemos qué va a pasar. Pero este llanto no se debía a que no supiera qué iba a pasar, ni a que se sintiera que estaba fuera de control. Esto fue un clamor de compasión. Fue un clamor porque cuando ves a alguien con el corazón roto, un corazón roto es resultado de la caída. Un corazón roto no fue la intención original de Dios para este mundo. A Dios le rompe el corazón cuando ve nuestros corazones rotos. Este versículo, el más corto de todas las escrituras, debería ser un estímulo para nosotros, incluso cuando lloramos. Quizás incluso por algo inapropiado le rompe el corazón de Dios. Incluso cuando nuestro hijo, si eres padre o si has cuidado a un niño, ha hecho algo completamente equivocado y completamente merecedor de castigo, incluso cuando sus labios se empiezan a coronar y las lágrimas empiezan a caer, simplemente te rompe el corazón. Y mira, de verdad tienes que empezar a llorar ahora, pero hiciste algo malo. Así es Dios para nosotros. Y Jesús no los miró y dijo, voy a resucitarlos de entre los muertos. ¿Y por qué lloras? Él lloró con ellos. Tuvo compasión por ellos. Iglesia, Dios lo sabe todo, pero aunque lo sabe todo, es compasivo contigo. Él sabe por qué lo estás pasando. Y Él es la respuesta y la esperanza para lo que estamos pasando y cómo podemos superarlo. Entonces Jesús se conmovió profundamente de nuevo. Versículo 38. Llegó al sepulcro. Era una cueva. Había una piedra puesta sobre ella. Quita la piedra, Jesús dijo. Marta, la hermana del difunto, le dijo, me encanta eso, me encanta como Juan simplemente lo llamó la hermana del difunto. Señor, ya huele mal porque lleva muerto 4 días. Esto es muy importante en la cultura judía. Si se descomponía, no había esperanza de que volviera a la vida. Sabemos que cuando uno muere, muere, pero esto era su tradición judía, ¿ok? Y entonces sabían que toda esperanza se había esfumado. ¿Por qué vas a abrir eso? Va a apestar. Y Juan 11:40 Jesús le dijo, ¿no te dije que si creías, verías la gloria de Dios? La historia continúa. Lázaro sale y lo sacan. Salió de esa tumba cuando sentimos empatía. Y no está mal sentirla, pero debe estar arraigada en la verdad de quién es Jesús. Debe tener compasión que impulse a la acción. Debe ser empática de tal manera que no nos falte perspectiva. No podemos dejar que los sentimientos de ese momento nos ahoguen y nos alejen de la verdad. Debemos estar arraigados en la verdad de las Escrituras, que nos permite ver cómo se despliega el panorama general de Dios. Jesús nos mostró que Él empatizaba, pero también manifestó verdad, poder y acción. No solo emociones compartidas. Nuestro objetivo final no es compartir emociones. Nuestro objetivo final es que la restauración y la verdad de Dios se manifieste en nuestra vida. Por eso quiero preguntarte esto. ¿Dónde te encuentras naturalmente esta mañana? ¿Eres sensible por la naturaleza? ¿O empático por la naturaleza? ¿O a la verdad? Y necesitamos ambos. Dios demuestra que podemos ser compasivos, podemos sentir el dolor ajeno, pero sin perder la perspectiva ni la verdad. Porque cuando amamos sin luz, siempre nos desviamos del camino. Sin verdad, nuestro amor se descontrola y sin amor nuestra verdad se enfría. La empatía se vuelve tóxica si te quedas atrapado en los sentimientos ajenos y empiezas a identificarte con los sentimientos falsos de otros. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto. La empatía se vuelve tóxica cuando complaces a los demás antes que a Dios. Si vas a complacer a los demás antes que a Dios, y mira, sé que creo esto, sé que esto es lo que Dios dice, pero tú no conoces la situación. Pero Dios sí. Sí, pero tú no conoces la situación. ¿Has pasado por esto alguna vez? Por cierto, en el mundo cultural eso se llama experiencia compartida. Si nunca has pasado por esto, entonces no eres una autoridad para hablar de ello, ¿ok? Y adivina qué. La cuestión es la siguiente. Puede que no hayas pasado por nada. No tienes que consumir drogas para decirle a alguien que las drogas son dañinas. Pero con la idea de compartir experiencias, solo puedes decirle a alguien que las drogas son malas si tú mismo las superaste.
Es absurdo. En realidad, nuestra autoridad no reside en nuestra experiencia. Nuestra autoridad reside en la palabra de Dios que guía nuestra experiencia. Así que, cuando te encuentras en una situación, no conoces mi situación, no conoces a mi familia, pero Dios sí. Y su palabra lo dice, y juntos podemos animarnos mutuamente a mantenernos enfocados en el autor y consumador de nuestra fe. Jesucristo, no en las situaciones. Y Gálatas 1:10 dice: ¿acaso estoy tratando de persuadir a la gente o a Dios? Trato de agradar a la gente. Trato de agradar a la gente. No sería servir a Cristo. Escuché de nuevo la entrevista de Ali Beth Stuckey en el New York Times y dice esto, y cito: ser capaz de ponerse en el lugar del otro puede llevarte a hacer lo correcto, puede llevarte al sacrificio, puede llevarte al altruismo, puede llevarte a actos de amar y bondad, pero ponerse en el lugar del otro, sentir lo que siente, también puede llevarte a hacer 3 cosas que, en mi opinión, hacen que la empatía sea tóxica. Primero, valida las mentiras. Segundo, afirma el pecado. Y tercero, apoya políticas destructivas. Y lo repito, se vuelve tóxica cuando valida las mentiras, afirma el pecado y tercero, apoya políticas destructivas. Y continúa. No se trata de ni siquiera intentar sentir lo que sienten. Se trata de permitir sentir. Y repito, no se trata de intentar siquiera sentir lo que sienten, es permitir que sentir lo que sienten te lleva a justificar lo que hacen, lo cual ocurre con el aborto, en el debate sobre género y sexualidad, porque sentimos profundamente a esta supuesta víctima. Quizás debería confirmar el género declarado a esta persona, aunque no coincida con su biología, o quizás debería confirmar su derecho a abortar porque me siento profundamente identificado con su vida. Y ahí es cuando tu empatía te ha llevado por el mal camino y se ha vuelto tóxica. Efesios 4:15 dice: sino que siguiendo la verdad y el amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. Y saben, las iglesias y los seguidores de Cristo estamos bajo presión cultural y corremos el riesgo de priorizar nuestras respuestas emocionales sobre la claridad doctrinal. Durante la última década, muchos ministerios, incluso pastores en línea, se han vuelto neutrales en temas muy importantes que la iglesia necesita abordar, incluso en silencio. O cuando se mencionan, hablas muy rápido sobre lo que dice la Biblia y luego los siguientes 20 minutos te descontrolas para intentar complacer a todos los en la sala. Y el resultado es que nadie intenta lo que acabamos de hablar. No está claro, es confuso y todo lo que se acaba de decir es una mezcla de palabras. Y mucha gente tiene miedo si enseñas cosas difíciles en la Biblia. La gente podría irse, la gente podría dejar de dar, la gente podría dejar de gustarte y puedes llenar los espacios en blanco. Estas son todas las cosas que he escuchado de personas que han dejado de involucrarse en las cosas. ¿Y por qué no haces esto? Y estas son las cosas que dicen en privado. Quiero decirles esto ahora mismo. En la iglesia de Ciudad de Kenosha no predicaremos para ser perspicaces, no predicaremos solo para entretener. Y vamos a hablar de esto hoy. Predicaremos para que conozcan todo el consejo de Dios y no podemos acobardarnos ante lo que dice la palabra de Dios. Si la cultura está siendo devorada por ciertos temas, como iglesia no nos atreveremos a callar, porque si la iglesia guarda silencio sobre ciertos temas que le están devorando, entonces es la cultura de la que está discipulando a nuestra gente, no a la iglesia. No debemos callar. No debemos tener miedo de abordar los temas bíblicos directamente. La claridad, por lo tanto, es amor. La claridad es bondad. A menudo pensamos que para ser bondadosos necesitamos ser impulsivos y hacer esto como tú. Casi pareces un ninja, ¿verdad? Voy a hablar de esto en el tema. Eso no es bondad. La claridad es bondad. Necesitamos ser claros porque la cultura está tomando nuestras palabras, secuestrándolas para redefinirlas y confundir a la gente. Y permítanme darles algunos ejemplos antes de terminar. Esto es importante. Una de las grandes cosas que está sucediendo en la cultura actual en cuanto a la empatía tóxica es añadir la palabra cuidado a algo que en realidad es descuidado. Por ejemplo, la atención médica para el aborto.
Antes no se llamaba así, antes era pro aborto. Había pro vida y pro aborto. Pero si eres pro, pero la perspectiva pro aborto, ahora no la llaman pro aborto, lo llaman atención médica. Así que si eliminas el aborto, estás eliminando la atención médica. Pero el aborto es todo menos una atención médica. La empatía tóxica tomará la historia de una madre que tiene un embarazo no planeado y se centrará en su huida. Y de nuevo, si has tenido un aborto en esta sala, quiero que sepas que te amamos, Dios te perdona y te permite seguir adelante, incluso en las decisiones más difíciles que hayas tomado en el pasado, o incluso si no es un pasado tan lejano. Tenemos un Dios que es un Dios de segundas, terceras y cuartas y quintas oportunidades. Y eso es lo asombroso de su compasión, su amor. Pero queremos obedecerle y, como dije hace un momento, no podemos dejar temas como este sean controvertidos y pasen desapercibidos en la iglesia. De lo contrario, la cultura los disciplinará. Y la cultura disciplinaria en el tema del aborto es que lo llaman atención médica. Elizabeth Stuckey, cuando una historia sobre un reportaje en el que una madre descubrió que su bebé tenía un defecto cardíaco fetal, pero la ley de Texas no le permitió abortar. Y cuenta esta historia muy emotiva, como suele ocurrir en las noticias. Me envían historias constantemente. ¿Y qué te pareció este artículo de Newsweek? ¿Qué te pareció el artículo de Time? Y digo, está escrito para influenciarte, pero ¿cómo hechos quieren despertar tus sentimientos? ¿Cuáles son los hechos del asunto? Y bueno, la noticia de este lugar te va a despertar emociones. Y escuché que este lugar cuenta una historia emotiva que lo lleva a sentir empatía por la madre de este niño, quien sufrió dolor financiero, emocional y físico debido a que el niño tenía defectos de nacimiento. La historia de este lugar atrae a su oyente a esta poderosa historia donde emocionalmente se posiciona en el lado pro aborto de la ecuación. ¿Y cómo se atreve Texas a no decirle que puede interrumpir el embarazo de este bebé tan deforme? ¿Cómo nos atrevemos a impedir que esta madre aborte a su hijo con este defecto? Y este lugar convierte a la madre en la víctima de la historia. Pero eliminemos la empatía tóxica. ¿Quién es el verdadero víctima de aquí? Es el bebé. Se le negó la vida y si no hubiera existido la ley de Texas, el bebé en lugar de nacer habría sido envenenado, desmembrado y arrojado a la basura. Y por cierto, no lo digo por emotividad, son hechos. Pero gracias a la ley de Texas, el bebé nació, estaba vestido, recibió su nombre, fue abrazado por sus padres, amado hasta su último aliento y enterrado, no en un basurero, sino como el ser humano completo que era. El problema de la empatía tóxica es que enfoca la atención en algo muy limitado a expensas del panorama general. Salmo 139:13 dice: porque tú formaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabarás porque he sido creado de manera extraordinaria y maravillosa. Tus obras son maravillosas y lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron ocultos cuando fui creado en secreto, cuando fui formado en las profundidades de la tierra. Tus ojos me vieron cuando aún no tenía forma. Todos los días estaba escritos en tu libro y plan antes de que comenzara uno solo de ellos. ¿Sabes que me encanta este versículo? Dios no solo es compasivo, sino de que nos conoció incluso antes de nacer. Ninguno de nosotros es un error. Cuando pensamos en todos los errores que hemos cometido en esta vida, cuando pensamos en todo lo que ha salido mal, nos recuerda que este mundo es completamente imperfecto, no es el cielo, no deberíamos tratarlo como si lo fuera, no deberíamos considerarlo el objetivo final. Sabemos que la tierra literalmente espera espacio por la eternidad. La pregunta es, ¿seremos redimidos por ser Cristo o nos perderemos la mayor bendición de Cristo? Y pasaremos la eternidad lejos de Él, en la que la Biblia llama infierno. Así que, atención médica al aborto, no usen ese término. Es todo lo contrario, ha sido cooptado. Y acá hay otro. El amor es amor. ¿Cuántos de ustedes lo han oído? Ayer fue el Día Nacional de Salir del Armario. El amor es amor. ¿De verdad es cierto? Y repito, esto no significa que no amemos a quienes están involucrados en algo. Debemos amar a las personas. Están hechas a imagen de Dios. De lo que hablamos es de difundir ideas que confunden a la gente. Atacar ideas diametralmente opuestas a Dios. La gente se pregunta, ¿qué opinas de esta persona? Es como, espero que se acerque a Jesús. ¿Quién es esta persona? Bueno, ¿lo crees? Sí, ¿qué dice la Biblia? Nuestro enemigo no es carne ni hueso. Es el enemigo, pero el amor es amor. Tomemos esta porque la gente la dice mucho. ¿Es realmente cierto?
el amor es amor. Eso es lo que nos da la clave para amar a cualquiera sin importarle el género ni la situación. O sea, tenemos que mantener esta clasificación para todos, pero cuando la gente dice que el amor es amor, lo que en realidad quiere decir es que se puede amar a cualquiera sin importar su género. Pero tu frase es, el amor es amor. Como dice la Biblia, Dios es amor. Él es el creador del amor, así que nos dice que Él es amor, no nosotros. En segundo lugar, nos dice que el contexto del amor conyugal es entre hombre y una mujer. Así que ahí están nuestros límites. Pero alguien en el camino, y por cierto, los psicólogos de los últimos 50 años, Eddie Money es uno de ellos, donde cambiaron el criterio y dijeron, no es cualquier género, el amor es amor. Bueno, entonces, ¿quién dice que no se puede cambiar el criterio a otro género? Y diría esto en general, en lugar en otro. Si el amor es amor, ¿qué te impide amar a cualquier cosa o a quien quieras? No es un término peligroso cuando lo piensas así. La empatía tóxica te llevará, desde una perspectiva bíblica, a luchar por la afirmación y la celebración de que cualquiera puede amar a quien quiera. Y la empatía tóxica alejará a alguien de la ética sexual bíblica cuando un familiar, un amigo o un compañero de trabajo le declare. Esa empatía tóxica es como, oye, no quiero que se molesten. No quiero que se molesten y empiezan a adoptar una postura contraria a la Biblia porque no quieres parecer odioso. No te imaginas cuántas veces he oído hablar de familiares o amigos que con bien cambian de postura no por la palabra de Dios, sino por sus situaciones. La empatía tóxica siempre hace eso. Depende de la situación. No podemos ser personas que dependan de las circunstancias. Debemos ser personas de la palabra que guía nuestras situaciones. 1 Corintios 13:6 dice, el amor no se goza en la injusticia, sino que se goza en la verdad. Entonces, ¿cuáles son algunas señales de alerta en la que empatía se está volviendo pecaminosa? Para terminar aquí hay algunos aspectos prácticos. En primer lugar, facilita el pecado en otros. Ok, si lo que le dices a alguien es una mentira, no es amor, de acuerdo, entonces tu empatía se vuelve pecaminosa si permite el pecado en otros. En segundo lugar, si tergiversa el amor de Dios, y no diría eso no es el amor de Dios. Bueno, más vale que te bases en el capítulo y en el versículo. No inventes lo que no es el amor de Dios. Y número 3, juegas el papel de Salvador. A veces caemos en la empatía tóxica porque nos encanta la sensación de ayudar a los demás. Y es bueno ayudar, pero nunca para sentirnos bien conmigo mismo. ¿A quién debemos dar gloria? A Dios. Y si la gloria es para Dios, significa que no vamos a intentar ayudar de maneras que deshonren a Dios. Si nuestro objetivo final es la gloria de Dios, les aseguro que su ayuda será de gran ayuda. Proverbios 29:25 dice, el temor al hombre es una trampa, pero el que confía en el Señor estará a salvo. Y voy a terminar con esta historia y volvamos a la playa. Probablemente se pregunten, ¿este tipo lo logró? ¿Se salvó? No entré ahí, pero pensamos, ¿qué hacemos? Y por fin alguien sabía qué hacer. Fueron a la orilla y a la playa empezaron a gritar instrucciones. Nadar contra la corriente. Nadar a la izquierda. Seguir por aquí. Sabía exactamente qué hacer. No se adentró porque sabía que esa empatía lo habría matado. Dio órdenes. Y mientras lo veíamos nadar contra la corriente, regresó a la playa, donde estábamos convencidos de que iba a morir porque a alguien le mostró compasión y empatía en ese momento. Sobrevivió. Iglesia, debemos ser compasivos, empáticos y si queremos usar esta palabra, personas empáticas para que conozcan la verdad, el amor y el carácter de Jesús. Aquí algunas aplicaciones para el regreso a casa hoy. Asegúrense de que su empatía se basa en la verdad de las Escrituras. No confundan amor con afirmación. Estén dispuestos a decir cosas difíciles con amor. ¿En qué aspectos has sido culpable de empatía tóxica? Quiero que reflexiones sobre ello. ¿En qué aspectos te estás mintiendo en problemas de tu empatía? ¿Y en qué aspectos necesitas mostrar más empatía, gracia y sinceridad? Tienes que ser en ambos lados, ¿verdad? Así que reflexionemos sobre eso hoy. ¿Dónde necesitamos más empatía? ¿Dónde necesitamos más verdad? Y algunos de ustedes hoy necesitan recibir la compasión de Jesús, porque no se trata solo de conocer el amor de Dios, sino que
Mi pregunta es esta: ¿han recibido personalmente el amor de Dios a través de Jesucristo nuestro Señor? Si saben que no están bien con Dios o no están seguros de ir al cielo, quiero darles esa certeza. La Biblia dice que puedes tener esa certeza. Jesucristo murió en la cruz por tus pecados, resucitó para darte vida. Él es quien da vida, dándote vida. ¿Y cómo la recibes? Poniendo tu fe y confianza solo en Él. Si nunca has puesto tu fe y confianza en Jesús ahora mismo, como tantas otras personas que lo han hecho estas últimas semanas, puedes añadirte a este número y no sabes por qué lo has pasado. Yo no, pero Dios sí. Y aún así fue a la cruz. Y recibe a Jesús como tu Salvador hoy. Padre, te amamos y te damos gracias. Y te lo decimos siempre porque eres tan bueno, eres tan bondadoso, eres tan compasivo. Gracias porque sabes por lo que estamos pasando. Gracias porque sabes cómo nos sentimos. Y gracias porque incluso cuando nuestros sentimientos nos traicionan, tu verdad puede guiarnos hacia tu luz. Gracias, Jesús. Ayúdanos a ser compasivos. Ayúdanos a ser empáticos. Ayúdanos a ser incluso empáticos. Pero Dios siempre en la verdad. Así que Dios, si nos falta compasión, abre nuestros corazones para ser compasivos con los demás. Ayúdanos a no juzgar. Ayúdanos a no ser fríos, sino compasivos. Pero Señor, oro por quienes son compasivos por naturaleza. Oro para que no se dejen llevar por los sentimientos, sino que sean guiados por la verdad y por tu verdad. Espíritu Santo, hoy habla a los corazones que necesitan un cambio. Y mientras permiten que el Espíritu de Dios los guíe, oran ahora mismo desde sus asientos. Mientras permiten que el Espíritu de Dios escudriñe sus corazones, quiero hablarles a todos en esta sala. Quiero asegurarme de que todos salgan de esta sala sabiendo que tienen una relación con Jesucristo, así que nunca han depositado fe y confianza solo en Él. Hoy es el día, la Biblia dice: justo ahora con plan y confianza en Él. Y puedes decirle: te doy gracias por morir en la cruz por mis pecados, te doy gracias por haber resucitado, quiero empezar a vivir por ti ahora. Pongo toda mi confianza y fe en ti. Si esa es tu oración, si estás sentado hoy, quiero reconciliarme con Dios, pongo mi fe y confianza solo en Él, que murió por mis pecados, Él está vivo y lo seguiré. Ahora, si ese eres tú, levanta tu mano en la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y algunos de ustedes sé que ya levantaron la mano. Muy bien, y los veo. ¿Alguien más? Muy bien. ¿Alguien más hoy que quiera entregar su vida a Jesús? Y Señor Jesús, gracias por quienes te dicen que sí hoy. Te pido que sepan que hoy es un nuevo día al caminar contigo y al guiarlos en cada área de tu vida. Gracias. No es por obras, es por tu gracia. Señor, te pido que estés con cada corazón aquí. Ayúdanos a ser más compasivos, pero en tu verdad. Te amamos, Señor. Y gracias por tu compasión, sin la cual estaríamos tan perdidos. Te amamos, Señor. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Dios es un Dios bueno y compasivo. Demos gracias por quien es Jesús. Gracias por acompañarnos hoy en la iglesia de Ciudad de Kenosha. Es un verdadero honor para nosotros ser una pequeña parte de todo lo que Dios está haciendo en tu vida y a través de ella. Y nos encantaría acompañarte en ese camino. Si te convertiste al cristianismo hoy, tu siguiente paso es el bautismo. El bautismo es cuando haces pública tu fe en Jesús como símbolo de pasar a tu antigua vida a una nueva. Si deseas registrarte o saber más sobre el bautismo, solo tienes que visitar kenosha.church/events. Además, si deseas saber más sobre tus próximos pasos como un nuevo cristiano, solo tienes que visitar kenosha.church/nextsteps. Allí podrás ver nuestra breve serie Próximos Pasos, que te enseñará lo que significa seguir a Jesús, el bautismo y cómo crecer tu fe a partir de ahora. ¿Vives cerca de Kenosha, Wisconsin, o estarás viajando cerca de esta área? Queremos verte en persona en la ciudad de Kenosha los domingos a las 9 y a las 11 de la mañana. Serás bendecido por la comunidad y la conexión que encontrarás con otros seguidores de Jesús que viven experiencias similares. Una vez más, gracias por acompañarnos hoy. El ministerio y la vida se desarrollan en el contexto de las relaciones. Nuestro objetivo es brindarles muchas oportunidades para conectarse con una iglesia que los ama a ustedes y a su familia a través del Evangelio de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Para mantenerse al día con todo lo relacionado con la iglesia de la ciudad de Kenosha, descarguen la aplicación móvil de la ciudad de Kenosha y síguenos en redes sociales.